Bien, vos me hablaste de los circuitos en paralelo, me hablaste de los circuitos en serie, me hablaste que cada uno de estos elementos, como ves ahí, tiene diferentes voltajes y diferentes corrientes que pasan por cada uno de ellos y cosas por el estilo que son un poco complicadas. Sí, capaz son un poco complicadas de entender, pero son necesarias de aprender para la parte electrónica, ¿sí? Y son conceptos básicos. Y uno va a tener que aprenderlo no solamente para entender y comprender cuál es el funcionamiento, sino para hacer los respectivos circuitos que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Entonces, claro, nosotros vimos que tenemos un circuito en serie y un circuito en paralelo y se van presentando diferentes diferencias entre sus fenómenos físicos, como por ejemplo la diferencia de voltaje, la diferencia de corriente, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a agregar el diodo LED, ¿sí? El diodo LED que vimos en las clases anteriores, lo vamos a acoplar al circuito. Primeramente vamos a hacer la medición nuevamente de cuál es el voltaje que tenemos entre un punto y otro punto, en este caso la sumatoria de todos estos resistores, ¿sí? El circuito en serie, y vamos a ver cuánto es el voltaje que tenemos. Sí, acuérdate que la máxima va a ser 20 volts, ya que estamos trabajando con un voltaje de entrada de 5 volts, que nos provee lo que es el SP8266. Entonces vamos a analizar justamente eso, entre un punto de la terminal del resistor y otro punto de la terminal de otro resistor. Tenemos aproximadamente 3.97 volts, como ves ahí en pantalla. Si nosotros acoplamos un diodo, vamos a conectar el ánodo positivo, ahí como ves en pantalla, al lado positivo, que viene de los 5 volts, y el cátodo, el negativo, a masa de la fuente. Si lo conectamos ahí, bien, conectamos la masa a la terminal del diodo, vas a ver que se prende. ¡Voilá! Tenemos el circuito en serie. Los tres resistores con el diodo. Los tres resistores hicimos en un video que la sumatoria entre estos tres nos da aproximadamente 200 y pico, porque en mi caso me quedé corto de resistores y no tengo un resistor con 220 ohm, 230 ohm. Por ende, hice la sumatoria por cada uno de esos resistores y me da 220 ohm. Vamos a trabajar con estos resistores, ¿sí? Perfecto. También vimos recién que tenemos una caída entre las terminales de estos resistores de 3.8988 volts aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la caída de tensión en el diodo? ¿Cuál es la caída de tensión en el diodo? ¿Cuánto consume el diodo? Vamos a ver eso. Si lo probamos, ahí ves en el multímetro, vamos a correr un poquito para acá, que tiene una aproximada de 2.67 volts. Ah, esto es interesante. Si nosotros vemos cuál es la caída de tensión real que existe, ¿sí? Porque yo no te estoy hablando fantasías mías, vas a ver que si te fijas para los colores de los diodos LED, mágicamente el diodo verde tenemos una caída de tensión de 2.4 volts. 2.4 volts. ¿Y cuál es la tensión que nosotros medimos? 2.68 volts. Excelente, perfecto. Entonces estamos trabajando de forma correcta, ¿sí? Si nosotros tenemos una caída más grande de tensión, por ejemplo 3 volts, 3 y pico de volts, está corriendo un peligro bastante grande, porque aproximadamente tiene una máxima, los diodos LEDs, de 3.3 volts.